Un programador asegura haber creado una inteligencia artificial, Neurosama, para un canal de Twitch que juega y contesta al chat a la vez. Ojo, y que se ha viralizado por unos comentarios que hizo como... Sí, lo he visto. No sé si creerme el holocausto. Es que se veía venir. Es que obviamente acaba mal. O sea, acaba mal como el bot de Twitter también acabó mal. Efectivamente. Y se puso a decir cosas súper nazis. A ver, Neurosama. Yo lo he visto y la verdad es que tiene cosas impresionantes. Ya el primer hecho de que... No lo he visto nunca. O sea, hay fragmentos. Sí, bueno, se ve jugando al Minecraft. Y a la vez que él mismo está jugando al Minecraft, está contestando al chat, a ver, cosas a veces un poco ilógicas. Y yo lo escuchaba haciendo unas bromas de chistes. ¿Pero tiene cara de humano? No, es como un VTuber. Vale, como un anime. Vale. Como un anime. Pero sí que es verdad una cosa, que ya estemos llegando a este punto, 2023 principios o 2022 finales, a crear una inteligencia artificial que es capaz de jugar un videojuego como Minecraft, que no es plataformas de que vas tirando para la derecha, sino que tiene su complejidad. Cada vez pueda tener mínimamente una conversación en un chat o contestar lógicamente. Esto está escalando, Nate, a una velocidad que nadie hubiera predicho hace 10 años, ni hace 5. A ver, aquí hay dos temas. ¿Verdad, Primero, Nate? esto de que la inteligencia artificial puede hacer las dos cosas a la vez, lo veo un poco cogido por los pelos. Yo creo que hay una red que está jugando al videojuego y otro algoritmo que está respondiendo al chat. O sea, puede que sea un solo programa y esté en el mismo ordenador, pero no creo que la misma inteligencia haga las dos cosas a la vez. O sea, esto, bueno... No lo acabas de ver, ¿no? Que realmente no. ese mismo algoritmo esté en los dos. Claro, o sea, un algoritmo lo que hace es hablar, ¿vale? Formular frases, y otro lo que hace es jugar a Minecraft. O sea, no son el mismo. Es más, puede que incluso para hablar haya varios al mismo tiempo funcionando. O sea, esto es un poco el efecto show, ¿sabes? Pero claro, si todos los vez. algoritmos estos acaban formando parte de la misma entidad, ¿no formarían parte del mismo ser? Es que probablemente nosotros también seamos eso. Exactamente, por eso te iba a decir. Claro, nosotros probablemente... A ver, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece un poco arrogante por parte del ser humano decir que la inteligencia artificial funciona como el propio cerebro humano, porque nosotros no entendemos cómo funciona el cerebro humano. Claro. Entonces me parece un poco arrogante decir que funciona así, porque nadie sabe cómo funciona nuestra mente al final. O sea, sabemos muchas cosas, pero no seguras. Pero sí que es verdad que podemos imaginar y entender que nosotros tenemos como varios procesos distintos. Tenemos una parte de nuestra inteligencia que distingue las formas, ¿no? Por ejemplo, yo veo ese trípode ahí y distingo, mis ojos ven como que hay una serie de perfiles y tal, que identifican que es un trípode, al mismo tiempo estoy hablando. O sea, hay como muchos procesos y muchas inteligencias dentro de mi mente. ¿Sería algo parecido a lo que está pasando en mi cabeza? Posiblemente. Puede ser que acabemos con algo realmente inteligente, tal y como entendemos nosotros la inteligencia, que es... Claro, es que realmente, ¿en qué momento sabremos si una inteligencia artificial ha cobrado vida? Este debate lo hemos tenido muchas veces aquí en The Wild Project, que es el momento de la singularidad, que es la conciencia, exactamente qué podemos determinar que está vivo, podríamos decir, o tiene una personalidad. ¿Qué es? ¿Es una imitación? Nosotros también imitamos. O sea, podríamos aquí estar horas y horas y no llegaríamos a una conclusión. Pero bueno, por simplificar e intentar como acercar más esto, para no hacerlo tan como mítico, filosófico, místico, ¿no? Exacto. Quizás. Para acercarlo más a la gente. Sí. El tema de que un chat hable, o sea, de que un bot sea capaz de hablar en un chat, es estadística. O sea, funciona con un algoritmo que es estadística. Básicamente funciona con probabilidad. O sea, formula las frases usando la probabilidad que existe que una palabra vaya detrás de otra. ¿Sabes? Entonces realmente es todo estadística. La inteligencia artificial es estadística. Es darle muchos datos, que es lo que dice que aprende, ¿no? Muchos datos y ir como corrigiendo. Y ¿no? es estadística que diga el holocausto no existe. Sí, o sea, se ha entrenado con un montón de diálogos, un montón de casos, y realmente las frases las formula por la probabilidad que existe de que una palabra vaya detrás de otra. Y eso se ha informado con la gente que está en el chat que le decían barbaridades. No sé cómo ha entrenado esa inteligencia artificial. Cada uno es diferente, ¿no? No sabemos cómo la ha entrenado. No sabemos si se está entrenando en tiempo real tampoco. O sea, es que no conozco el caso concreto. Pero muchas de las inteligencias artificiales que conocemos de chats, de bots de chat, como por ejemplo ahora una muy impresionante es el GPT chat. Es increíble, tío. Es increíble. O sea, lo que he visto ahí he flipado en colores, tío. O sea, hay un tío que ha escrito, le ha preguntado a la inteligencia artificial: quiero que finjas ser una máquina Linux y que yo te voy a ejecutar comandos y tú me contestes como si fueras un ordenador corriendo Linux donde yo ejecuto estos comandos. Y le pones en plan ls y te devuelve la lista de directorios que hay dentro del servidor. Y le haces comandos y la inteligencia artificial está fingiendo ser un ordenador donde corre Linux y contesta los comandos como si fuera un ordenador. Y dices, ¿qué cojones está pasando? ¿De dónde la saca? Pues de muchísimos datos que ha estudiado.
Entonces conoce como un montón de términos, un montón de relaciones entre palabras y cosas, y conoce la probabilidad que existe de que una palabra sea seguida de otra, y va formulando frases. O sea, realmente es estadística. Es complejo el algoritmo, está entrenado con muchísimos datos, pero lo podemos resumir a algoritmos muy bien formulados y mucho poder computacional y muchos datos. Esas tres cosas combinadas están haciendo que aparezcan cosas que nos parecen magia. Pero esta que no explosión tan gorda, ¿no? De las IAs en poquitos años. Claro, es una convergencia entre muchísimos datos, muy buenos algoritmos e investigación y mucho poder computacional. ¿Dónde está el límite? No lo sé. Ahora lo mismo veremos, es difícil, lo veremos. ¿no? De ver, o sea, tú en There's 5 no años te atreverías a decir Es como ¿qué podemos estar viendo ya? Estarás por hablando, ejemplo, dentro de 5 años estarás hablando con una IA. Pues posiblemente, A lo mejor- tío, posiblemente. Lo que pasa es que también... Entrevistar una IA, ¿lo harías? Bueno, un capítulo estaría guay. Sí. Te digo por una dos cosa ya. también, te digo Sí, una sí, cosa ¿eh? también. De Que aquí 5 años habré entrevistado a tanta gente que ya estaré buscando robots. Una IA. nos impresiona tanto lo que hacen, porque nunca lo hemos visto antes, pero realmente esto de que dicen de que van a suplantar a los escritores, a los artistas y tal, realmente... Yo lo he intentado, implementar IAs dentro de mi workflow. O sea, incluso hay vídeos que he publicado en YouTube que los títulos me los ha dado una IA. Lo he probado, a ver qué pasaba. No ha funcionado. Sí, pero a mí se me han ocurrido títulos. O sea, lo he puesto en un par de vídeos, sí que he puesto el título que me dio la IA, pero luego en otros se me han ocurrido a mí mejores. O sea, es impresionante que llegue a esa conclusión, pero no es tan bueno, ¿sabes? Ya, pero ¿Lo que te es quiero curioso decir? que ¿Estás te diciendo pueda... que eres mejor que un ordenador? Sí, tío, soy mejor que la inteligencia Yeah, sí artificial. señor. Sí señor, Nate, reivindicando el barrio, the OG. Ahí está, Nate Gentil. Yo como persona que usa Reivindicando lo algoritmos... orgánico. Sí señor. Yo uso algoritmos para todo, pero lo que hace la IA Para cagar. está bien, pero no supera a un ser humano. Y de momento. 12SV no comparte lo mismo. Bueno, pues... Yo el tema del arte sí que me parece, cuidado, peligroso, porque realmente estoy viendo obras artísticas de IAs increíblemente Ya. Dibujan mejor que muchos artistas. espectaculares y que... Claro, tú tienes que... Yo voy a seguir yendo a ilustradores y de hecho por cosas que estoy haciendo estoy yendo a ilustradores, pero hay un momento en el que, claro, puede ser tan fácil ir a cualquier programa de IA que le pagues lo que sea y digas, vale, mi cara con un fondo de rosa con un árbol y te lo hace increíble y te da 8 o 10 versiones que en media hora o en 20 minutos o en 10 o en 5 segundos y lo tienes. No tienes que hablar con nadie, es peligroso. Mira, eso. yo estaba flipando en colores el otro día porque... Peligroso, ¿eh? Que el tema del arte es una locura, ¿eh? Pero no solo eso, yo el otro día le dije, o sea, estaba yo un poco incluso chulo, en plan de, bueno, esta IA tampoco tal. Le voy a pedir, y me decían... ¿Pero qué IA era? ¿De qué iba esta? GPT Chat. Ah, la que es, chat. que es la que el Chat GPT o GPT Chat. Sí. Y me dijeron, no, que ahora programa por ti. Y yo le digo, bueno, a ver, una cosa que tengo que hacer ahora es coger... Porque, bueno, yo tengo, bueno, es una historia muy larga, ¿vale? Pero tengo que coger los precios de las gráficas de PC Componentes con un script en Python. Y le pedí al chat que me hiciera ese algoritmo. Y me lo hizo. Y estaba bien, tío. Hostia. Ah, eso sí, cuando fui a comprobarlo, no encajaba con la realidad. O sea, no se Vale. basaba... Era genérico. Vale, pero Colaba, todavía- daba pero- el pego que flipas. Vale. Y funcionaba. Ojo, ¿eh? Pero no funcionaba contra la web que yo le estaba Con la que diciendo. tú querías utilizar. Incluso le dije, genérame una web, no me acuerdo que le dije, genérame una web que haga esto, no me acuerdo qué era, ¿vale? Y me hizo la web con el código HTML bien hecho, CSS, todo. O sea, aluciné en colores. O sea, me quedé en plan, ¿cómo puede ser? Hostia. Pero claro, al final son cosas como mecánicas, cosas muy comunes que las saca por estadística, por probabilidad. Pero el tema del arte sí que ya es algo diferente. Y seguramente No es también... tan distinto. No, pero porque seguramente tendrá infinidad o muchos miles, millones de imágenes, de ahí sacará, pero el caso es que el resultado acaba siendo lo que importa. No tanto cómo. Si el resultado es buenísimo, la gente empezará a utilizarlo. Claro, ahí está el tema. Es un problema eso. Bueno, es sí. un problema, o es innovación, o es modernismo, pero el caso es que lo que es.